En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo María y por las benditas almas del purgatorio. San Vicente de Paúl, decía uno de esos grandísimos hitos que ha tenido la Iglesia Católica, hombres únicos. Uno cuando lee sus vidas, más de una que haber leído a lo largo de todos estos años, pero hoy revisaba la oficial de la Santa Iglesia Católica en el breviario que rezamos los sacerdotes cada día. Uno no sabe cómo expresarse, uno no sabe cómo hacían. La cantidad de actividad que desplegó San Vicente de Paúl es impresionante. Era muy sabio, se preocupaba muchísimo de la formación intelectual y al mismo tiempo hacía cientos de obras. Uno realmente se pregunta, uno se ve tan limitado en el tiempo, uno ve y se pregunta cómo hacían y le pide a Dios que le dé el secreto de ver cómo hacían estos hombres, impresionante. Digamos la fecha de su nacimiento, a través del siglo XVI, cuando Lutero reclamaba que la Santa Iglesia Católica, palabras más, palabras menos, no tenía santidad. Por empezar, era un monje que largó al diablo ser monje, largó al diablo el hereje Lutero, el voto de castidad, y pequeño detalle, muy hermoso, se fue con una monja. Entonces, hermosa la santidad. El que reclamaba esas cosas, muy hermosa la santidad que tenía el hereje Lutero. Como decíamos ayer o antier, el siglo XVI desplegó una legión de santos y grandiosos, inigualables. San Felipe Neri era confesor de San Camilo de Leri, de ayer. Y en este caso, San Vicente de Paúl era muy elogiado por San Francisco de Sales. Es curioso cómo se entrelazan a veces la vida de un santo. Ahí tenemos por lo menos 4 ejemplos de ese glorioso siglo XVI. Ahora llega San Ignacio de Loyola en pocos días, también siglo XVI, etc. El siglo XVI realmente llenó el Renacimiento, pleno Renacimiento, que fue una época muy decadente, pero contra esa época tan decadente de la sociedad, la Santa Iglesia hizo todo un despliegue, si me permiten la expresión, una exhibición de santos gloriosos. Y San Vicente de Paúl es realmente impresionante. Muere en 1660 a los 79 años de edad. Hay algunos que dicen que nació en España, me cae muy simpático esa hipótesis, pero supongo que los franceses se deben enfurecer si uno les dice que San Vicente de Paúl nació en España. Y quienes creen esa hipótesis o esa posibilidad lo hacen nacer en Tamarite de la Litera, en Huesca, Aragón, España. Pero es un tema discutido, está el nacimiento en Francia, que a pesar de que no quiere mucho a España, me parece decir que es lo más probable, porque en el breviario, que es texto oficial de la Iglesia, con toda la garantía de la verdad de la Santa Iglesia Católica, dice que nació en Francia, en Puy, Francia. Entonces, a pesar de esa hipótesis, que repito, nos cae muy simpática porque sería una gloria de España en su nacimiento, pero podemos pensar que la hipótesis más certera es que nació en Puy, Francia. Desde su niñez se manifestó en esa caridad hacia el prójimo. Tiene orígenes humildes. Él pastoreaba rebaños de su padre y se empieza a dedicar a los estudios y empieza a avanzar en su deseo de ser sacerdote, es ordenado finalmente. Y poco después de ser ordenado sacerdote, la vida de él es realmente un paraíso de escenas tan variadas. Poco tiempo después de ser ordenado sacerdote, es tomado cautivo por los turcos. Imagínense para un sacerdote católico que te lleven de rehén los turcos, musulmanes que odian el catolicismo, que odian a los sacerdotes. Y llevado por los turcos en su poder, lo llevan a África como cautivo, y en el cautiverio ganó y convirtió para el catolicismo al dueño de él. Lo venden como esclavo, y miren lo que es un santo, lo convirtió al dueño, el que lo había comprado, al futuro, o ya tal vez para ese entonces San Vicente de Paúl, y él lo logra convertir al catolicismo, y se da cuenta el dueño, y San Vicente de Paúl, que un musulmán convertido al catolicismo muchísimas veces lo matan. Entonces su dueño ya convertido decide huir secretamente con él a países católicos y así puede volver a
Francia. ¿Verdad? Ese dato nomás es impresionante y muy poquito, muy joven, después de ser ordenado sacerdote. Imagínense en el espíritu, un ser humano que le pase eso es una tragedia. Entonces, recién ordenado sacerdote y me llevan de esclavo a los musulmanes. Y bueno, ahí llegó la mano de Dios con las cruces y él la supo llevar muy bien y obtuvo el triunfo de convertir a quien era su dueño. Y ya poco después el rey de Francia, como habrá cogido prestigio, de hecho yo voy a decir la frase que decía San Francisco de Sales sobre él, el mismo rey de Francia poco tiempo después lo nombra capellán de las galeras de Francia y trabajó muchísimo por el bien espiritual de los oficiales por un lado, pero y de los, no sé cómo llamarlos, semi-esclavos que tenían encadenados prisioneros que movían los remos. Era uno de los peores castigos en esa época que a uno le puede ser condenado a las galeras. Y además los engrillaban y más de una vez cuando el barco se hundía con todos los que estaban engrillados ahí, no tenían ni forma de huir, o intentarían como católicos soltar a algunos, pero era uno de los peores castigos ser condenado a las galeras. Y él fue capellán católico nombrado por el rey para ayudar al estado espiritual de quienes estaban condenados en esa condición y los oficiales que manejaban esos barcos de la armada o del ejército francés. San Francisco de Sales le nombró superior de la religiosa de la Visitación. San Francisco de Sales se considera uno de los fundadores de las monjas o las hermanas de la Visitación. Aquí en Bogotá hay un convento o más. Y él lo nombra, San Francisco de Sales, fundador, lo nombra superior de las monjas que, podemos decir, él había fundado o era cofundador. Y estuvo al frente de estas hermanas religiosas de la Visitación, tan famosas que son, casi 40 años gobernándolas. Impresionante también ese dato. Se dedicó mucho, fundó la Congregación de los Sacerdotes de la Misión. Los Sacerdotes de la Misión, el centro importante está en París, la Casa Madre, con la iglesia de San Lázaro. En estos momentos no me acuerdo, más adelante lo dirá, creo que el cuerpo de él, por supuesto, está enterrado allí en París, en la iglesia de San Lázaro. Él funda los Sacerdotes de la Misión y se preocupa mucho por la formación sacerdotal. Como ven, es un hombre de mucho apostolado, de mucha acción, pero que sabía la importancia de la formación intelectual, porque lo que uno hace está condicionado por lo que uno sabe. Y si uno sabe mal, normalmente obra mal también. Y los sacerdotes de la misión se caracterizan principalmente, como el nombre lo indica, por ser misioneros y se obligan a ello, el trabajo en las misiones para transmitir el catolicismo como un voto perpetuo, especial que tienen ellos. El resto de la vida oficial de esta iglesia se los quiere leer casi literal, porque si no se perderían cosas que a veces a uno se le pasan por la memoria, y para que queden también asombrados del despliegue de actividad apostólica que hacía San Vicente de Paúl. Y dice así: lo mucho que trabajó para fomentar la disciplina eclesiástica, que el sacerdote sea sacerdote, caramba, que no lleve vida o estilos que no, vida sobre todo que no es para un sacerdote, la disciplina eclesiástica, y queda reflejado por los seminarios, no el seminario, que erigió para los aspirantes al sacerdocio y el empeño que puso en las reuniones de sacerdotes para tratar de las ciencias, que las ciencias sagradas fuesen frecuentes y en que las ordenaciones fueran precedidas de ejercicios preparatorios. Quiso en las casas de su orden se hallaran todas las facilidades para estos ejercicios espirituales y reuniones y para retiros de seglares, también para los laicos. Para propagar la fe y la piedad, envió operarios a las provincias de Francia y a Italia, Polonia, Escocia, Irlanda y a las Indias. Tras haber asistido a Luis XIII en sus últimos momentos, fíjense, ser el confesor de un rey de Francia cuando está por morir. Imagínense
imagínense el prestigio que había cobrado este santo. Tras haber asistido a Luis XIII en sus últimos momentos, fue llamado por la reina Ana de Austria, madre de Luis XIV, como parte de su consejo de conciencia. Fíjense, cuando los reyes eran católicos, tenía consejo de conciencias y ella designaba los miembros de su consejo de conciencia para darle consejos espirituales, inquietudes de espíritu, y allí está nombrado San Vicente de Paúl. Empleó entonces, cuando fue nombrado por la reina Ana de Austria, esposa de Luis XIII, empleó entonces todo su celo, San Vicente de Paúl, para que solo los más dignos gobernaran las iglesias y monasterios y en extirpar las discordias civiles, los duelos, que para la época era muy común hasta hace poco batirse en duelo, y había por supuesto muerte, y la iglesia condena muy duramente el tema de los duelos, y los nacientes errores que habían excitado en el santo su odio desde que aparecieron. Para decir, ya que era un hombre de confianza de la reina, dijo San Vicente de Paúl, voy a usar eso para el catolicismo, voy a sacar fruto y ventaja, si me permiten la expresión, una santa ventaja, porque es la única religión verdadera, y a través de su influencia con la reina, se ocupaba que para las iglesias, los obispos que se iban nombrando fueran solamente los dignos, y no los que tuvieran tan solo influencia. Aprovechó que era tan escuchado por la reina y que a través de ella fueran nombrados para los obispos las personas dignas, y no los que simplemente movieran influencias, como más de una vez pasó tristemente en la antigüedad, y llegaban a gente que no debería estar a cargo de una diócesis hasta el día de hoy, y ni hablemos de la falsa religión moderna. Termina en el último segmento la historia oficial de la Iglesia diciendo así: socorrió paternalmente todos los infortunios, auxilió a los cristianos que gemían bajo el cautiverio de los turcos, tal vez acordándose de lo que él sufrió. Él se encargaba de ayudar a los católicos que se llevaban como rehenes y para ser esclavos los maometanos, los musulmanes. Ayudó a los niños abandonados, es famosa la obra de San Vicente de Paúl con los huérfanos. Ayudó a los muchachos díscolos, bienvenidos los adolescentes, a los jóvenes cuya virtud estaba en peligro, a las mujeres caídas, a las mujeres que habían pecado, y ayudó. Supongo que es una expresión equivalente a la prostitución. Déjenme recordar, o mejor dicho, ver la palabra en latín, dice mulieres lapsas, ¿no? Las mujeres que habían caído, pero a veces es una expresión suave para referirse a las prostitutas. ¿No? Se acabó, sin duda, si es el caso de sacarlas de sus pecados, sino mujeres simplemente que habían caído. Ayudaba a los galiotes, es decir, los condenados a las galeras, a los peregrinos, a los enfermos, a los trabajadores imposibilitados, a los locos. Curiosamente, también hizo apostolado con los locos, un apostolado desde el punto de vista de los enfermos. Ayer nombraba yo a San Juan de Dios, que es famoso, porque él fue tratado como loco. Después sus hijos que se encargan de los hospitales también tienen una dedicación, o tenían una dedicación, si podemos decir, especial hacia los locos. San Vicente de Paúl también asistía a los locos. Él tenía manicomios, pero manicomios católicos. O el eufemismo que yo todavía no salgo de mi asombro que usan en Colombia, me parece una, ¿cómo le dicen? Clínica o sitio de reposo, como dicen. Una clínica de reposo. Cuando yo llegué de otro país me dicen, no, hay una clínica de reposo. Yo dije, ¿qué será eso? ¿Será una spa? Dije yo, no, un manicomio. Clínica de reposo, le dicen así aquí. Bueno, un eufemismo. Sea como fuere, él se encargaba de ayudar a las personas, a los locos que estaban en los manicomios, digamos, y desde el punto de vista del catolicismo, con toda la caridad necesaria. De hecho, en la antigüedad se los trataba bastante duramente a los locos para que se comporten. Ayudaba a innumerables mendigos, a todos socorrió, a todos acogió y cuidó caritativamente en asilos que se conservan aún hoy. Acudió en ayuda de la Lorena, Champaña, Picardía y otras regiones de Francia, castigadas por la peste, el hambre y la guerra. Fundó para que se consagrasen a buscar y socorrer a los desgraciados
varias congregaciones. Uno piensa en los sacerdotes de la misión y las hermanas de la caridad, y fueron más. Fundó varias congregaciones. Entre otras, las damas e hijas de la caridad, que recién nombrábamos, extendidas por todas partes. Instituyó las hijas de la cruz, otra congregación, las hijas de la providencia y de Santa Genoveva, que es la patrona de París, una de las patronas, no sé si tienen más, para la educación de las jóvenes. En medio de estos asuntos se ocupaba sin cesar en Dios. Vienen con todo el trabajo, todo el despliegue de apostolado. En medio de estos asuntos se ocupaba sin cesar, dice aquí, de Dios. Era afable con todos, que a veces cuando uno está con mucha carga de trabajo, el famoso estrés modo que le dicen, y a veces uno pierde la afabilidad. Y este hombre con semejante, era un santo, con semejante cantidad de trabajo, dice literalmente la historia oficial de la iglesia, era afable con todos. Y mantenía una admirable igualdad de espíritu. Vale decir, no andaba de mal genio, no andaba nervioso, estresado, afanado, mantenía igualdad de espíritu. Los santos, en medio de tanto trabajo, ¿no? Sigo leyendo. Sencillo, recto, humilde, siempre apartado de los honores, las riquezas y los placeres. Y nunca se le oyó decir que algo le agradase, a no ser en Cristo Jesús, a quien procuraba imitar en todo. A la edad de 85 años, gastado por las mortificaciones puras, se le están poniendo la fecha de nacimiento del lugar de España, porque si no, si nació en Francia, moriría de 79 años. Bueno, pequeño detalle curioso. A la edad de 85 años, cuando los que le ponen el nacimiento en España lo ponen unos años antes de la otra versión. Gastado por mortificaciones, fatigas y la vejez, se durmió plácidamente en el Señor, en la casa matriz, en su casa principal, San Lázaro, en París, año 1960, etc. Ahí tienen algunos esbozos o algunos puntos de la vida de estos grandísimos santos. Increíble el despliegue de la actividad y cómo, a pesar de eso, su dedicación a Dios, a la oración, su preocupación por la formación de los sacerdotes, eso es de orden intelectual, en medio de semejante despliegue. Podemos decir sabio y un gran hombre apostólico, una especie de San Pablo, podemos decir, y tenía tiempo para todo. Realmente uno se pregunta cómo hacían, y si hay alguna llave maestra será la santidad, no sé. Pero no todos los santos han hecho semejante despliegue de actividad. Si hubiera un secreto ahí, pues sería bueno que él lo transmitiera por aquí abajo, sea para los habitantes de la tierra, sería bueno que dijera cuál es su secreto o el secreto. Ave María Purísima, sin pecado concebido, en nombre del Padre,